Muy buenos días, señoras y señores. Como siempre, estamos con el mejor de los ánimos para entregarles el análisis, las entrevistas, los comentarios y también las sugerencias que ustedes nos envían sobre los grandes temas nacionales. Como todos hemos visto en los últimos días, muchas organizaciones incluso han desarrollado marchas a lo largo y ancho de todo el territorio ecuatoriano. Hemos visto también un debate muy responsable en la Asamblea Nacional respecto de la ley de aguas. Pero la noticia de última hora es que el señor presidente constitucional de la República, don Rafael Correa Delgado, ha vetado parcialmente la ley de aguas. Para hablar de este tema y conocer pormenores de este asunto ciertamente muy trascendente para todos y cada uno de los ecuatorianos, así como para todos los sectores de nuestro territorio, está con nosotros el ingeniero Mauricio Proaño. Él es vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. La primera pregunta, obviamente de cajón, como decimos los periodistas, es: muchas gracias, ingeniero, por venir, porque el presidente de la República ha vetado esta ley que se llama de recursos hídricos, usos y aprovechamiento de agua. Bueno, buenos días y gracias por la entrevista. Una de las cosas que siempre, toda ley tiene que pasar por el Ejecutivo. El presidente es un colegislador y él también tiene la potestad de revisar las propuestas de ley y acogerse totalmente, hacer un veto parcial, que pueden ser pocos artículos, cuestiones de forma de la ley, o un veto total, ¿no? Como vemos, es el trámite que se hace una ley, el veto total no está dado ya, entonces es un veto parcial. Tenemos 10 artículos, que muchos de ellos es incrementar frases en el articulado, otro corregir cuestiones tipográficas que tal vez se equivocan. Siempre hay, los que hacemos leyes somos somos humanos. Y no son literatos de la Real Academia de la Lengua. Pero son cuestiones que sí, y nosotros y personalmente hemos revisado ya todos los 10 recomendaciones que hace el presidente, y personalmente estoy de acuerdo en que se apruebe la ley con el veto parcial que dice el presidente de la República, y creo que con eso por fin a los más de 40 años tenemos una nueva ley de aguas. Usted dice más bien son algunas objeciones que ha hecho el presidente de la República, temas de forma, ¿no?, a la redacción del texto. ¿Cuál es el espíritu y el sentido mismo de este proyecto de ley? Una vez que ya se ha estado consensuando, ustedes han hecho un trabajo muy arduo, consultando con todas las organizaciones, con toda la población ecuatoriana, también hemos visto oposición, como mucha gente se ha movilizado en contra de la ley de aguas, pero ¿cuál es el sentido, el espíritu? ¿Qué es lo que debe saber la opinión pública respecto de lo que va a significar esta aprobación de la ley de aguas? Bueno, una de las luchas que se hacía, yo mismo participaba en el 94, 95, hasta los 90 y parte de los 2000, era que el tema del recurso hídrico estaba a inicio de los 90 en un peligro de privatizarse por unas líneas políticas que daba el Banco Mundial. Y ya pasó varios temas en América Latina, y cuando como pasó en Chile, donde una empresa se entregaba el agua ya con título a cada persona, a cada propietario, y eso puede ser vendible en el mercado. Las empresas grandes les compraban luego las escrituras de todas las aguas, se apoderaban del agua y después vendían al más caro. O sea, daba mucho poder. Mucho poder. Por eso la privatización, cuando se hablaba pensando que el agua es un recurso como la tierra, como demás, el agua no es así. Nosotros siempre la frase que manejábamos era: el agua es vida y la vida no tiene precio. Y es por eso que en los finales de los 90, inicio de los 2000, Uruguay, un país que declaró como recurso, como un derecho humano el agua, era una envidia para todos los demás países que estábamos trabajando en este tema. Pero esto ya data del 72, la ley anterior, que no enmarcaba dentro de varios temas. Por ejemplo, hoy el recurso hídrico no es abundante como antes. Entonces, el 72 se distribuía la abundancia de agua. Hoy necesitamos una ley en donde también ya vigile los procesos de déficit de agua que existen en el país. No derrochar el agua. No derrochar el agua. Porque alguna vez yo mencionaba a propósito de esto, perdona que le interrumpa, Facundo Cabral decía una gran verdad, ¿no?, que una persona buscando agua encontró petróleo, entonces se murió de sed. Sí. No, y es verdad. No, yo creo que las próximas guerras, un momento determinado, le comentaba a usted que esta misma mañana estábamos mirando un noticiario internacional
y ahí se mencionaba el problema del agua en México, que usted me ha contado, tiene una referencia muy cercana porque estudió ahí, y México tiene problemas muy serios de agua. El otro día, a propósito del Mundial de Fútbol, por ejemplo, en Sao Paulo, durante 3 meses no llovió y había problemas de abastecimiento de agua. Miami ha vivido esto, grandes ciudades. Pero hablando de este proyecto de ley, me parece interesante ganar tiempo haciéndole la siguiente pregunta. Por ejemplo, se dice en los textos que ha difundido la prensa esta mañana que sobre la autorización para el aprovechamiento productivo del agua envasada. Sobre el agua envasada, ¿qué va a pasar? Bueno, uno de los temas que había discusión después de ese tema ya bajó el tono es porque la Constitución es muy clara. La Constitución dice que el agua la gestión es pública o comunitaria. No hay una opción de gestión privada. Entonces, cuando uno distribuye agua y tenemos la orden de apelación que da la Constitución, que primero es consumo humano, si ya todo está cubierto de consumo humano, también existe el agua para soberanía alimentaria. En caso de que tenemos todavía agua para eso, es el caudal ecológico que se necesita, es un nuevo concepto que fueron las últimas décadas en todo el mundo influenciado este tema, y ahora tenemos ya en la ley nuestra. Y luego viene aprovechamiento productivo. Ya la industrialización. Eso ya hacer negocio con el agua. Eso no es hacer, o sea, no es negocio. Por ejemplo, el abastecimiento de agua potable en el país es solo público o comunitario, no es privado. Y cuando alguien quiere un aprovechamiento privado, por ejemplo, de una fuente de agua, por ejemplo, la Tesalia, en Miquilla, todo demás, sí, ellas tienen una autorización que da la Autoridad Única del Agua, tiene un costo, una tarifa diferente a lo del agua. Tienen que pagar. Claro. El agua que es de uso público como agua potable no puede ser embotellada. No es, si no estaríamos en un problema. Si esto ocurre, ¿qué pasa? Hay sanciones, hay infracciones. O sea, no es que yo tengo el agua en mi casa y pongo unas botellitas y purifico y vendo. Sí, eso no se tiene puede. Que tener la autorización. La autorización. ¿Y qué va con esa agua? ¿Qué va a producir? Por ejemplo, si le da una autorización de agua a una empresa para producir jugos, entonces el producto no es agua en sí que sale, sino el jugo. Entonces tiene que tener... ¿Y el cobro y los costos que tienen que pagar estas empresas, cómo son? Eso es la parte tarifario dentro de la propuesta de ley, que la Autoridad Única del Agua es la que establece y fija parámetros y criterios técnicos para la fijación de agua. Por ejemplo, en agua siempre se generan fórmulas, son fórmulas de cálculo, donde hay muchas variables, esa se le coloca de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, en el país no pensamos en una tarifa única, porque es difícil. Hay gente que tiene agua potable de agua subterránea, y para sacar esa agua subterránea gastan $2,000, $3,000 en luz al mes. Eso tiene que ir en la tarifa. En cambio, otros tienen por gravedad, no necesitan eso. Entonces, la tarifa es diferente, pero en la fórmula tiene que estar todos los parámetros que tienen que cumplirse, y con eso la Autoridad Única del Agua puede controlar de que no exista abuso en el cobro de tarifas. No es que, como mucha gente ha dicho, ya no vamos a tener esta agua embotellada y que se va a controlar y que se va a estatizar, sino que esto va a ocurrir, pero se tiene que regular. Y una cosa, a esto es lo que le llaman, el aprovechamiento industrial del agua. Industrial del agua o productivo, que es la ley. Y el tema no es la competencia, es quitar concesiones, ¿no? Quitar autorizaciones. Si hacemos un trabajo fuerte con la propuesta de ley, es para obtener... El objetivo total de la ley es que la gente, hombres y mujeres ecuatorianos, tengamos agua de calidad para consumo y tengamos también agua lo suficiente para riego, para producción de alimentos. Claro, lo que usted ha dicho es tan verdad, no tiene que estar el tema de la seguridad alimentaria, como regar nuestras plantaciones, luego el tema ecológico, cuidar las cuencas hídricas, y luego respecto del aprovechamiento del agua para temas de acuacultura. Sí, en ese tema, por ejemplo, había una conflictividad, mal informada la gente. Nosotros cuando llegamos a todas las provincias, especialmente en la Amazonía también, se decía que se va a cobrar agua hasta por lo que llueve. Sí. Entonces, decíamos, no es así. O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, acuicultura en la Amazonía. Claro. Tiene tilapia. Totalmente. Y esto ha crecido muchísimo. Sí, ¿no? Y eso en el momento... La trucha también en la sierra. Y es soberanía alimentaria también. Claro. O sea, eso es alimento que se internamente, que en el futuro pueden exportar y tener explotaciones más grandes. Cuando entra en ese proceso, ya de una factoría que se llama a veces de producción de pesca, ya el tema ya llega a lo productivo. Pero la gente que tiene para su mantenimiento, para vender algo al mercado, para tener ingresos, no tiene ningún problema. Y es por eso que la discusión que si se necesitaba embalses que hasta 200 metros cúbicos que decía la propuesta de ley anterior, la propuesta de que estaba en la asamblea, nosotros dijimos no, eso depende de las condiciones que se van dando, ¿no? Y lo que sí se cuida en la ley, lo que no había en la otra ley. La otra ley, como les decía, solo fue el tema de cómo regula el agua.
Aquí no, aquí es como, por eso se llama la ley de recursos hídricos. Y cuando se habla de gestión, se habla de conservación de los sitios donde nace el agua, se habla de la captación con calidad y con eficiencia técnica, con la distribución, conducción. La conducción también tiene que ser de acuerdo a las condiciones actuales para que no se pierda el agua, la distribución y el uso y aprovechamiento efectivo. Y además de eso, también la ley ahora propone la parte de calidad de agua. Por eso es que el tema, si tuviéramos nosotros agua de calidad ya en todo el país, con las empresas de agua potable, no tendríamos necesidad de ir a comprar una botella de agua en el mercado. Claro. El estudio que hemos hecho a veces... Es decir, norma que, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados mejoren la calidad de agua. Claro, mejor para la calidad del agua. La ley sí exige. Exige eso, y además de eso, anteriormente, las juntas de agua potable y juntas de regantes, que a veces no se les entiende bien cómo funcionan, le puedo indicar que son más de 9.000 en el país y abastecen casi de agua, solo en agua potable a más de 3,5 millones de gentes, en riego será 1 millón más, casi 4,5 millones de gente que están en base a las juntas. Antes no tenían la posibilidad ni conversar con el gobierno local, con el municipio o prefectura, porque también les consideraban como organizaciones privadas y como es privado el Estado no podía apoyarles en infraestructura. Y eso era una cuesta mal, o sea, se imagina alguien que el Estado anteriormente no logra cubrir las necesidades de la gente y se organiza la sociedad civil y hace su junta de agua y trae agua de 30, 40 kilómetros para darle a la gente. Hoy les decían privados, ustedes no, nosotros decimos no. Esa era función del Estado. Como no ha hecho, están las juntas haciendo eso. Entonces lo único que hay que hacer es una alianza fuerte, público-comunitario, en donde municipios, consejos provinciales ayuden a la capacitación, a ser eficientes en el uso, trabajar en el tema de no tener solo agua entubada o agua clorada, sino ya trabajar en el tema de agua potable para la gente, ¿no? Y sabemos que uno de las claves de la productividad de la gente es que la gente esté sana. Y si tenemos un agua sana, claro, tenemos mayor posibilidades de desarrollo. Bueno, y es que cuando hablamos del agua, definitivamente estamos hablando de la vida. Esto es fundamental, no solamente que todos los habitantes del planeta, no solamente el Ecuador, de todas nuestras comunidades, de todas nuestras regiones, tengamos agua, sino de calidad. Como bien lo ha dicho esta mañana el ingeniero Mauricio Proaño, él es vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, a quien agradecemos esta mañana que haya venido. Muchísimas gracias. Y le vamos a estar molestando permanentemente porque hasta el 13 de agosto, si no mal me equivoco, tiene que estar aprobada la ley. Sí, en este caso ya hoy a la tarde, hoy miércoles, tenemos la reunión de la comisión para revisar lo del veto parcial, hacer un informe y bueno, como criterio personal es allanarnos a toda el veto parcial. Y creo que con eso por fin tendremos ya una ley a nivel nacional. Ya 40 años creo que la otra ley cumplió su función. Hoy estamos en otros momentos históricos del país y más que todo también ecológicos y climáticos. Con cambio climático hoy tenemos que actualizar leyes y ajustar leyes a esto. Esperamos que esta ley cumpla con el objetivo de mejorar las condiciones de agua potable para la ciudadanía. Todo el Ecuador tiene el derecho a tener un agua de calidad y también tener agua suficiente para la producción de alimentos, que eso es una de las partes de soberanía alimentaria que necesitamos en el Ecuador. Si algo es importante, precisamente, señores televidentes, es tratar este tipo de tema. El agua, la calidad de agua, la distribución, el hecho de que todos tengamos el líquido vital. En suma, para el oficialismo, esta ley prohíbe toda forma de privatización del agua, fortalece los sistemas comunitarios y más que nada mantiene la autonomía de gestión administrativa y operativa. Pues vamos con más noticias.